Era la mañana del 11 de julio de 2024. La policía llevaba 4 días buscando incansablemente a Paola, una joven que había desaparecido luego de tomar un automóvil de la aplicación Didi, mientras un elemento K9 indagaba en la colonia Oasis Campestre, una cadena de terrenos semiáridos y extensos, a las afueras de la ciudad en Mexicali, Baja California. Se topó con la dolorosa escena. El cuerpo de Paola yacía en un terreno baldío, completamente expuesto al sol, y en un avanzado estado de descomposición. Presentaba signos de violencia, y llevaba puesta exactamente la misma ropa que el día que desapareció. La joven, hija de 2 padres amorosos y la segunda de 3 hermanos, estaba cursando el último semestre en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la Universidad Autónoma de Baja California. Salió una noche para pasar un buen rato con sus amigas, sin pensar que horas después sufriría un trágico destino. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Era la noche del 6 de julio de 2024. Una joven llamada Paola Andrea Bañuelos Flores, de 23 años, salió de su casa en la colonia Independencia de Mexicali, Baja California. Se dirigía hacia el restaurante de mariscos Pez Gallo, ubicado en la colonia Burócratas. Allí cenaría con algunas amigas y con su prima Dariana. Luego de un rato de risas y buena comida, las chicas se trasladaron hacia el club nocturno La Consentida, en Boulevard Benito Juárez, a solo 1.6 kilómetros de distancia del restaurante y a poco más de 3 kilómetros de la casa de Paola. Allí permanecieron hasta las 2 de la madrugada, cuando, cansadas, decidieron marcharse. Una de las primas de Paola llamó a su padre para que la fuera a buscar al recinto. Fue entonces cuando la joven se tomó la última fotografía que daría registro de su existencia. Si bien el tío de Paola se ofreció a llevarla, ella se negó, ya que su hogar quedaba hacia el sentido contrario y no quería que se desviaran. Tanto Dariana como su padre le insistieron en que no era problema llevarla, pero la joven estaba decidida a irse por su propia cuenta. Sus familiares terminaron aceptando, con la condición de que estuviera en contacto con su prima durante todo el viaje a casa. Entonces Paola solicitó un vehículo por medio de la aplicación Didi. Alrededor de las 2:15 de la madrugada, algunos testigos la vieron saliendo del club nocturno y subiéndose a un automóvil marca Nissan Versa, de color negro. Una vez arriba, Paola le avisó a su prima que ya estaba camino a su hogar. Luego de unos minutos, la joven dejó de contestar los mensajes. Dariana comenzó a inquietarse, porque la joven no respondía. Preocupada, la llamó hasta el cansancio, pero no había caso. Paola no respondía. Viendo que la situación era más compleja de lo que parecía, Dariana se comunicó con sus tíos para preguntarles si sabían algo acerca del paradero de su prima. Paola no parecía estar en ningún lado. Los minutos pasaron y la familia de la joven se impactó cada vez más. Si había tomado el Didi alrededor de las 2:15, era imposible que fueran casi las 3 de la madrugada y no hubiese llegado. Finalmente, Dariana fue junto a su padre a la casa de sus tíos, Juan Carlos Bañuelos y Mireya Flores, donde residían junto a sus otros 2 hijos. Una vez que estaban todos reunidos, se dirigieron a la comisaría para poner una denuncia. Relataron a la policía que Paola había desaparecido luego de abordar un taxi de la aplicación Didi. Este no era el primer caso que las autoridades recibían respecto a una chica desaparecida luego de tomar un automóvil por una aplicación. Con miedo de que Paola fuera víctima de un ataque, se pusieron manos a la obra lo antes posible. De manera inmediata, se emitió una ficha de búsqueda para difundir su fotografía en redes sociales. En la misma, se indicó que había salido de su domicilio localizado en la colonia Independencia y que la última vez que se supo de ella fue a las afueras de un local de conveniencia en el Boulevard Benito Juárez.
También se aclaró que al momento de su desaparición, Paola vestía una camiseta de color blanco con rayas negras horizontales y una falda short en color azul claro. Al mismo tiempo, se dio aviso a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California y Mireya habló con los medios. Para ese entonces, ya pensaba en que a su hija podrían haberle pasado todo tipo de cosas y ninguna era buena. Dijo: si la tienen, quien la tenga, por favor que se apiade de mi hija, de mí. Estoy desesperada. Si tienen miedo o algo, hay denuncias anónimas. Por favor, hija, si me estás viendo, apiádate de tu madre, de tus hermanos. Nosotros te amamos. Yo estoy segura de que alguien te tiene por ahí y vas a volver conmigo a casa. Acto seguido, la policía comenzó a patrullar la zona y a hacer hasta lo imposible por dar con el paradero de la joven. Juan Bañuelos, uno de los hermanos de Paola, se sumó a la investigación. Buscó la ubicación del celular iPhone de su hermana y así pudieron dar con su ubicación. Los agentes se dirigieron hacia el lugar señalado, pero se llevaron una sorpresa para nada grata. El teléfono con la pantalla rota estaba en manos de una persona en situación de calle. Este hombre aseguró que lo había levantado cuando un coche negro que pasaba lo tiró por la ventana. Esto había sucedido a unas calles de distancia del punto en que la joven abordó el coche. Para ese entonces, estaba claro que a Paola algo le había sucedido mientras viajaba en el Didi. Una vez que la policía tuvo el celular en sus manos, pudieron revisar el historial de viajes. Así se dieron cuenta de que la dirección que tomó el auto, que recogió a Paola, no tenía nada que ver con el camino a su casa. También pudieron ver quién era el conductor que aceptó el viaje. Se llamaba Sergio Daniel Gutiérrez Solorzano, tenía 24 años y era originario de Obregón, Sonora. Aunque llevaba tan solo un mes trabajando para la aplicación, tenía buenas puntuaciones, es decir, había realizado viajes que no habían terminado con ningún inconveniente, pero la realidad es que tampoco les aseguraba nada. En las siguientes horas, los familiares de Paola difundieron la imagen del chofer para poder dar con él. Hasta que no apareciera, sería sospechoso de la desaparición. Al mismo tiempo, los allegados de Paola organizaron grupos de búsqueda y marchas improvisadas. En estas últimas presionaron a las autoridades para que se hicieran las investigaciones necesarias lo antes posible. Creían que quizás así podrían hallarla con vida. El miércoles 10 de julio, a 3 días de la desaparición de Paola, ocurrió un hallazgo, pero no el que esperaban. La situación sucedió luego de que la policía notara que Sergio no era el dueño del coche, sino que este pertenecía a una empresa de autos. Contaba con un GPS instalado, por lo que podrían ver a dónde se dirigió luego de recoger a Paola. El aparato mostró un desvío de la ruta original. Cuando el vehículo pasó por la colonia donde vivía Paola, Sergio dio por terminado el viaje en la aplicación. Posteriormente, el conductor circuló por el Boulevard Gómez Morín, donde luego se encontró el celular de la joven, en posesión de una persona en situación de calle. Luego, el vehículo estuvo detenido por 1 hora en el ejido Islas Agrarias. Finalmente, Sergio continuó su ruta hacia el norte a las 3:43 de la mañana. Gracias a esto, pudieron localizar el paradero del coche. El mismo se encontraba en una vivienda en el fraccionamiento Praderas del Sol, en calidad de abandono. Sin embargo, allí no había señales de Paola ni de Sergio. Estaba claro que algo había sucedido entre el momento en el que el vehículo se desvió y las 3:43, cuando llegó al lugar del hallazgo. Y eso no fue todo. La policía también supo que aquel día, Sergio había faltado a una cita que tenía en el juzgado por violencia de género contra su expareja. Por ende, ya tenía una orden de aprehensión en su haber. La situación era cada vez más catastrófica. Todo indicaba que se había fugado de Baja California, por lo que se giró una nueva orden de aprehensión en su contra, en calidad de sospechoso por la desaparición de Paola. La familia de la joven continuó su búsqueda, cada vez con menos esperanzas de encontrarla con vida. Mireya habló nuevamente con los reporteros locales, que acompañaban a sus allegados en los recorridos. Dijo que estaban buscando en los lugares cercanos al bar La Consentida, con la esperanza de que ella no estuviera allí.
Deseaba que estuviera en alguna calle, simplemente extraviada. También se refirió directamente al taxista, indicando que si no tenía nada que ver con la desaparición de Paola, se presentara ante las autoridades. Quería que diera la cara y contara qué fue lo que sucedió. Pero las súplicas de la mujer fueron en vano, porque tan solo unos minutos después de aquella entrevista, la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, dio una conferencia de prensa. En la misma confirmó lo que todos temían: habían hallado a Paola. Aquella mañana del 11 de julio, un elemento K9 dio con el cuerpo de la joven en un terreno baldío, en la colonia Oasis Campestre en Mexicali, Baja California. Este sitio estaba ubicado a poco más de 20 kilómetros de distancia de donde la joven tomó el coche antes de que se le perdiera todo rastro. El cuerpo presentaba signos de violencia, estaba en un estado de descomposición y vestía la misma ropa del día que desapareció. Acto seguido, el cuerpo de Paola fue trasladado al servicio forense para que se le realizaran los estudios pertinentes. La necropsia arrojó que la joven había fallecido alrededor de las 2:30 de la madrugada del 7 de julio, debido a una asfixia por estrangulamiento. También se señaló que el cuerpo de Paola presentaba huellas de abuso, así como diversos golpes en los brazos, abdomen y cuello. Estos habrían ocurrido antes del fatídico desenlace. Lo peor ya había sucedido, pero la policía todavía tenía una misión: encontrar al conductor, la última persona que había visto a la joven con vida y que aún continuaba en calidad de desaparecido. Durante la misma conferencia de prensa, en la que se comunicó el hallazgo del cuerpo, la fiscal Andrade aprovechó para lanzar dos peticiones. Por un lado, le pidió a la sociedad y a los medios de comunicación que, aprovechando que la identidad del presunto responsable había sido exhibida, junto con su información personal y la de su familia en redes sociales, ayudaran a dar con su paradero. Luego, le dijo a todas las familias que evitaran que sus hijas viajaran solas, fuera cual fuera el motivo, que el vehículo perteneciera a una plataforma, no daba ningún tipo de seguridad. Pero como en todo caso, con opiniones divididas, las palabras de la fiscal causaron un gran revuelo. Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras en Sonora, publicó en su cuenta de X: no viajes sola, no te vistas así, no salgas de noche, no vayas a divertirte, no tomes alcohol, por más que lo intenten. Nosotras no somos las culpables de vivir en un país donde hay gente que se siente con el derecho de asesinarnos. Poco después, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, habló respecto al caso en su cuenta de X. Prometió reforzar el trabajo con las empresas de taxis de las plataformas para brindar mayor seguridad a quienes las usan. Como un primer paso, instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California a implementar de inmediato un esquema para la evaluación y supervisión exhaustiva de los perfiles de los conductores de plataformas digitales de transporte. Recalcó que aunque estas plataformas son responsables de la selección de su personal, como gobierno, no podrían mirar hacia otro lado. Este no era el primer caso de una desaparición, y era evidente que los controles debían volverse más estrictos para que nadie tuviera miedo a la hora de viajar. La aplicación Didi, por otro lado, no respondió de inmediato a las críticas respecto a su selección de choferes. Mientras tanto, las autoridades seguían intentando localizar al sospechoso. La masiva exposición de su imagen, de sus datos personales y los de su familia lo tenían acorralado por todas partes, por lo que no tardó más que unas horas en dar la cara. La tarde del mismo jueves 11 de julio, Sergio se entregó voluntariamente a las autoridades en la ciudad de Obregón, Sonora, acompañada de una de sus tías, Lisette Gutiérrez, con las que se estaba hospedando. Argumentó que lo hacía porque estaba recibiendo supuestas amenazas. Además, su madre relató que uno de sus tíos lo había convencido de hacerlo, pero que sus intenciones eran buenas, y según su tía, el joven habló primero con su papá, y luego les relató a ambos que sí había recogido a Paola y que había finalizado el viaje.
Sergio fue automáticamente trasladado a la Fiscalía de Mexicali para ser presentado ante un juez y dar seguimiento a las investigaciones en su contra. Allí aseguró ante las cámaras de los medios locales que no sabía de qué lo estaban acusando y que tenía muchas cosas para decir respecto al crimen. Poco antes de entregarse, una cuenta de Facebook con su nombre publicó historias donde implicaba a otras 2 personas en el crimen, Jacobo Silva Escobedo y un cantante de música urbana llamado Lyrico One. Dijo que necesitaba que detuvieran primero a estos hombres, porque caso contrario, lo asesinarían para que no los acuse. Si bien estos posteos fueron rápidamente borrados y los detectives no le dieron mayor importancia, una vez en la fiscalía, el propio Sergio lo sacó a colación. Relató que estas 2 personas habían participado del asesinato de Paola y se mostró colaborativo para dar con el paradero de los mismos. Lyrico One tenía canciones que hablaban sobre ser un asesino serial y feminicida, pero no se pudo establecer rápidamente que tuviera algún tipo de conexión con el crimen. Una vez que estalló la noticia, el cantante recibió diversas amenazas por Facebook para que se entregara y realizó un descargo diciendo que todo era una vil mentira. Expresó que comprendía que sus letras eran violentas, pero que se basaba en historias que veía en televisión, no en hechos de la vida real. Además, incluyó en un mensaje el deseo de que los responsables de señalarlo le ofrecieran disculpas, especialmente porque no pensaba poner pausa a su carrera musical. Las autoridades lo contactaron para interrogarlo, y finalmente, la fiscal Andrade señaló que la evidencia apuntaba únicamente a Sergio. El joven, por su parte, sí quedó arrestado, a la espera de su primera audiencia. El 13 de julio, la Fiscalía General del Estado de Baja California presentó diversos elementos de prueba que el juez Salvador Avelar consideró suficientes para continuar la investigación en contra del conductor. Ese mismo día, Sergio fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravados. Además, se reveló que tenía un extenso historial de violencia, contaba con antecedentes penales, era presuntamente agresivo y fue miembro del ejército mexicano. Sus redes sociales daban fe de que era fanático de un creador de contenido que ha manifestado en repetidas ocasiones su problema con las mujeres y ha dado mensajes a sus seguidores, aparentemente con la finalidad de ser mejores. Como si esto fuera poco, también se dio a conocer que poco antes de recoger a Paola, Sergio tuvo una situación comprometedora con otra pasajera. Esta mujer, cuyo nombre fue mantenido bajo anonimato, afirmó que el mismo día en que Paola fue asesinada, pidió un Didi por la aplicación. Una vez en el auto, el chofer le hizo múltiples cuestionamientos referentes a su situación sentimental, que le causaron incomodidad. Al llegar a su domicilio, Sergio le pidió su contacto e insistió en invitarla a salir, pero ella se negó. Al bajar del automóvil, el chofer forcejeó con ella. Después de algunos segundos, la mujer logró zafarse y se resguardó en su vivienda. Más tarde, recibió varias llamadas y mensajes de un número telefónico que, según las autoridades, coincidía con el de Sergio. Por otro lado, en redes sociales surgió otro relato. También indicó que el conductor fue muy insistente en invitarle alcohol. Ante el miedo que sintió, le pidió que detuviera la marcha y se bajó antes de llegar a su destino. Estos testimonios contribuyeron significativamente a la investigación, apuntando a un patrón de comportamiento inapropiado por parte del imputado, y no fueron los únicos. Se supo que además de la denuncia por violencia de género de su expareja, sus vecinos habían testificado que atacaba constantemente a otros miembros de su familia, como su propia madre. Sergio no ofreció ninguna declaración durante aquella audiencia. Al concluir, el juez fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación. Asimismo, le puso al acusado la medida cautelar de prisión preventiva durante el mismo periodo. Al final de la jornada, el juez lanzó un mensaje tajante hacia el acusado. A pesar de que usted está detenido, tiene una bendición, respira, y la joven Paola no. Muy poco después del comienzo del proceso legal, estalló una nueva polémica. El novio de Paola, también llamado Sergio, publicó en sus redes sociales
que si bien su historia había sido fugaz, su amor no. Siempre la querría y le llevaría flores a su tumba. Fue entonces cuando los internautas lo acusaron de estar intentando llamar la atención y de haberla dejado sola el día que la asesinaron. Como consecuencia de esto, se filtraron chats donde se podía ver que en la última conversación entre ambos jóvenes, ella le preguntaba si se acercaría a recogerla. Al parecer, el joven no respondió al pedido de su pareja. Luego de la ola de críticas, Sergio terminó cerrando sus redes sociales. Se desconoce si será investigado, pero todo indicaría que no. Actualmente, el caso de Paola continúa abierto y su familia no ha conseguido justicia. La fiscalía adelantó que quiere que la condena para el victimario sea de 100 años de prisión o 60 años por cada uno de los delitos. La madre de Sergio, por su parte, dijo el pésame a los padres de la víctima, pero afirmó que aún no se sabe si su hijo es el culpable. Incluso acusó a la Fiscalía General de Baja California de poca transparencia, falta de pruebas e irregularidades. Actualmente México registra 2 casos de violencia contra las mujeres por día, y las activistas aseguran que la cifra es bastante mayor, pero que no se denuncia o no se cataloga como tal. De los 2.581 asesinatos de mujeres en 2023, apenas 827 fueron catalogados como feminicidios. Además de esperar que se tome plena conciencia de lo que fue el asesinato de Paola, las activistas indican que la investigación debe profundizarse para saber si hubo más involucrados y para que se haga justicia. Los familiares de Paola merecen saber cómo y a manos de quién perdió la vida. El 18 de septiembre de 2023 se dio a conocer una noticia que sacudió a la habitual tranquilidad de la población de San José del Cabo, en Baja California Sur, México. Aquel lugar, elegido por los turistas, gracias a sus agradables playas y a su encanto natural, no acostumbraba a ser escenario de situaciones violentas. Aquel lunes se tornó gris, cuando los compañeros de trabajo de la doctora, Alí Hazel Suárez, se preocuparon porque la joven no asistió a la clínica como todas las mañanas. Alarmados por este comportamiento inusual y por la falta de respuesta a los incesantes llamados telefónicos, decidieron ir a su casa para chequear que todo estuviera bien. En el interior del inmueble, se encontraron con un escenario aterrador. La doctora de 31 años, que dedicaba sus días a salvar vidas, había perdido la propia en terribles circunstancias. Y eso no era todo. Además, su cuerpo había sido colocado dentro de una maleta y abandonado sobre la cama, dejándola a la vista. Las autoridades policiales fueron alertadas sobre el descubrimiento del cuerpo y de inmediato dieron inicio a la investigación para dar con el responsable del atroz crimen. Los medios difundieron la trágica noticia. El daño que la pérdida de Alí Hazel provocó en aquella ciudad escaló a nivel nacional. Las calles de México comenzaron a ocuparse por personas que, unidas por la indignación y el dolor, salieron a exigir justicia. El caso de la doctora Alí Hazel Suárez alcanzó una enorme relevancia en el país, porque su caso demostró que el peligro está en todas partes y puede invadir incluso la seguridad de un hogar. El criminalista nocturno. Alí Hazel Suárez nació el 19 de mayo de 1992 en una pequeña ciudad al sur del estado de Baja California, llamada Santa Rosalía. Aunque para mantener su integridad, trascendió muy poca información sobre su vida, sus familiares y amigos la describieron como una joven alegre, amable y generosa. También se sabe que era aficionada a las redes sociales y que utilizaba ese medio para compartir con sus seguidores su humor, sus frecuentes visitas a la playa y el gran talento que tenía para cantar. Pero los verdaderos intereses de Alí Hazel eran mucho más profundos de lo que mostraba en sus redes. La joven tenía vocación por salvar vidas y ayudar a las personas. Por eso, al finalizar el colegio,
Ya tenía claro que quería estudiar medicina. Sin embargo, esta decisión representó todo un desafío para Ali Hassel, ya que era muy unida a su familia y por primera vez debía separarse de ellos. En su pueblo natal, no había ninguna universidad donde pudiera dar rienda a su pasión. Gracias a su esfuerzo y determinación, logró graduarse de la licenciatura en medicina en la Universidad Autónoma de Baja California. Y a pesar de no verse a diario, la comunicación con su familia era constante. Desde entonces, se dedicó de lleno al cuidado de sus pacientes, como médica general en la Clínica 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en San José del Cabo. Allí le tocó atravesar como personal de salud la vertiginosa pandemia por COVID-19 que azotó al mundo entero a principios del año 2020. Según sus compañeros de trabajo, desde sus inicios se destacó como una profesional entregada a sus pacientes, que llevaba a cabo sus tareas con total dedicación, responsabilidad y felicidad. Pero lejos de darse por satisfecha con todos los logros alcanzados, Ali Hassel estaba dispuesta a continuar creciendo en su carrera y a ampliar sus conocimientos. Anhelaba en un futuro cercano seguir estudiando para especializarse en cardiología. A los 31 años, Ali Hassel se preparaba para seguir cumpliendo una a una todas sus metas, hasta alcanzar el futuro profesional con el que había fantaseado desde pequeña. Todos los pasos que ella se había planteado dar se fueron dando de la mejor manera. En cada lugar en el que trabajaba, todos hablaban bien de ella. Era una persona dedicada a dar siempre lo mejor. Pero en septiembre de 2023, sus sueños fueron arrebatados junto a su vida. Durante la mañana del 18 de septiembre de 2023, los pasillos y salas de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social comenzaron a llenarse de preocupación cuando los minutos se convertían en horas y la doctora Ali Hassel Suárez continuaba sin presentarse a su puesto de trabajo. Entre paciente y paciente, sus compañeros intentaban localizarla por teléfono, pero cada intento era en vano. Ali Hassel no respondía, y esa no era su forma de manejarse, tanto personal como laboralmente. Llamó la atención. Cuando la situación se tornó insostenible, algunos de sus compañeros de turno decidieron acabar con la preocupación y la intriga, yendo a su domicilio. Llegaron cerca de las 3:30 de la tarde, golpearon la puerta, pero una vez más, la doctora no respondió. Pero no se dieron por vencidos. Estaban determinados a encontrar a su amiga. Al empujar la puerta de entrada, notaron que no estaba cerrada con llave y sin mayor esfuerzo, entraron a la casa y recorrieron cada rincón buscándola. Al llegar a la habitación donde Ali Hassel dormía, descubrieron lo peor. Sobre su cama, dentro de una maleta, estaba el cuerpo de la joven doctora. Impactados por el estado de su amiga, llamaron de inmediato a las autoridades policiales para dar aviso del escalofriante hallazgo. Así fue como desde la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, alrededor de las 3:50 horas de la tarde, recibieron el llamado urgente. Habían encontrado una persona del sexo femenino sin vida en un departamento ubicado en las calles Tomás Ruiz Villa y Oceanografía, en la colonia Guaymitas. Antes de las 4 de la tarde, los agentes de la Policía Municipal se hicieron presentes en el lugar de los hechos y notificaron al Ministerio Público para que se abriera la carpeta de investigación. Era crucial encontrar cuanto antes al responsable del terrible asesinato. Los golpes en su cuerpo dejaban ver a simple vista que la joven se había enfrentado a un ataque extremadamente violento, pero siguiendo el protocolo, el primer paso del proceso investigativo fue enviar el cuerpo de la víctima al servicio médico forense, donde se le realizó la necropsia correspondiente. Los resultados les permitieron a los investigadores de la Procuraduría General del Estado saber que previo a ser ultimada, la joven además había sido víctima de abuso. Por otro lado, la necropsia determinó que la causa del deceso fue asfixia mecánica, provocada por un estrangulamiento. Mientras tanto, se llevó a cabo una exhaustiva inspección en el domicilio de la joven para recabar posibles pistas que los guiaran hacia el responsable del crimen. Descubrieron entonces que faltaba un objeto relevante, el teléfono celular de la víctima. Otra importante observación por parte de los investigadores fue que la puerta de entrada no estaba forzada, lo que les hizo pensar que el asesino
era una persona que conocía a la víctima. Comenzaron entonces a tomar testimonio del entorno cercano de Ali Hassel, aunque como suele ocurrir en casos como estos, el primero en ser señalado como sospechoso fue un joven con el que la doctora mantenía un vínculo sentimental. Los medios lo identificaron como Javier N. Si bien el sospechoso fue detenido previamente, las autoridades no tenían pruebas que lo incriminaran y debieron dejarlo en libertad. Afortunadamente, este tropiezo no obstaculizó la investigación. Por el contrario, los oficiales dieron un paso trascendental. Gracias al acceso de las cámaras de seguridad que captaron los movimientos en las inmediaciones del lugar del hecho, lograron obtener imágenes del verdadero sospechoso y reconstruir sus pasos. En un primer video, se veía a un hombre de pelo largo y vestimenta oscura y desprolija que subía al vehículo del que Ali Hassel era propietaria. Acto seguido, se marchaba del lugar a bordo del auto. Los investigadores siguieron el recorrido con las cámaras instaladas en la ciudad y descubrieron que el sospechoso había conducido hacia un centro comercial. Una vez allí, se detuvo en el estacionamiento, descendió del carro y caminó hasta un cajero automático. A continuación, retiró dinero de la cuenta de Ali Hassel, utilizando la tarjeta de la joven. Evidentemente, durante el feroz ataque, también la había forzado a confesar su clave bancaria. Cuando logró su cometido, se fue del lugar. Antes de dejar abandonado el auto, tomó algunos objetos, esperó a que nadie lo viera y se marchó caminando. El criminal fue descubierto gracias a su torpeza. La cámara del cajero automático reveló su rostro de frente y de inmediato fue identificado como Martín Heriberto N., un hombre de 24 años. Con estas pruebas, las autoridades lograron conseguir una orden de detención contra este sujeto. Según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social de Baja California Sur, el presunto autor del crimen de la doctora Ali Hassel fue detenido la noche del viernes 22, 4 días después del hallazgo, a unos pocos metros de su domicilio. El instituto detalló que fue la Procuraduría General de Justicia la que capturó al agresor de la doctora. Ya está detenido, pero hay un procedimiento jurídico donde la Procuraduría tiene que aportarle al juez los elementos necesarios para que se pueda otorgar la orden de aprehensión, informó el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosio. Además, los investigadores solicitaron una orden de cateo para ingresar al domicilio del detenido, en busca de más pruebas que lo incriminaran. En cuanto el juez los autorizó, los detectives recorrieron el lugar y descubrieron, entre otras pruebas que no fueron reveladas, que el teléfono de la víctima estaba allí. Martín Heriberto N. fue enviado a las celdas públicas de la Dirección de Seguridad Pública de San José del Cabo y puesto a disposición de la justicia. Se le ordenó prisión preventiva y se les dieron 6 meses a los investigadores para recabar las pruebas suficientes para llevarlo a juicio. A partir de la detención del presunto asesino y la revisión del dispositivo que pertenecía a Ali Hassel, salieron a la luz más detalles del atroz crimen. Gracias a la intensa investigación, se supo que el sábado 16 de septiembre por la noche, el joven se había encontrado con una amiga para pasear, aprovechando que tenía un poco de tiempo libre durante el fin de semana. En primer lugar, estuvieron en una cantina de nombre Baja Brewing y luego visitaron un bar de la calle Centenario llamado El Arroyo. Al cabo de algunas horas, y dando por cerrada la noche, cada una regresó a su hogar por distintos medios. Entre la madrugada del domingo y del lunes, Ali Hassel ordenó comida a través de una aplicación de reparto. El repartidor le dejó su pedido y se marchó. Pocos minutos después, Martín Heriberto golpeó la puerta y en cuanto la doctora abrió, se abalanzó sobre ella para abusarla, asesinarla y robarle. La reconstrucción del hecho fue relatada por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, por medio de una conferencia de prensa que tuvo lugar el 25 de septiembre. Entre sus dichos, se dio a conocer un relato que avivó aún más la indignación de la población. Según revelaron las autoridades, el presunto agresor conocía a la doctora, Martín Heriberto. No solo vivía en el departamento contiguo al de la joven, sino que además
algún tiempo atrás, había trabajado como camillero en el mismo hospital que ella. Otro dato importante que tomó relevancia, gracias al testimonio que compartió una mujer a través de su cuenta de Facebook, fue que años atrás, el asesino había sido denunciado por hostigamiento y amenazas. La denunciante manifestó que anteriormente ella y Martín habían trabajado juntos y ella sufrió hostigamiento constante por chat de redes sociales. Ante la falta de respuesta, el joven creaba perfiles falsos e insistía en contactarla. Relató que durante 2 años vivió con miedo a que el sujeto atentara contra su integridad física, ya que en ocasiones llegó a amenazarla enviándole fotos de un arma de fuego. En los mensajes aseguraba que si no quería hablar por las buenas, entonces sería por las malas. En ese momento, la mujer se acercó a las autoridades policiales para realizar una denuncia, pero no encontró la ayuda que esperaba. Por el contrario, sus motivos fueron desestimados. Yo no veo ninguna agresión. Es alguien que solo está jugando. Bloquéalo y ya, fue la respuesta que le dieron los oficiales a cargo. Tras la noticia del crimen de la doctora Ali Hassel Suárez, la mujer decidió contar lo que había tenido que vivir años atrás, cuando se cruzó con este sujeto, porque consideró que el deceso de Ali Hassel se podría haber evitado si le hubieran dado seguimiento a su denuncia. Desde que fue encontrado el cuerpo de la doctora, numerosos colectivos feministas, autoconvocados y personal de salud se unificaron para planear una serie de protestas en las calles de San José del Cabo para exigir justicia y la pena máxima para el feminicida. La primera manifestación se realizó el 20 de septiembre. Cientos de personas marcharon desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde trabajaba la joven, hasta la Plaza Mijares. Entre los cantos enfurecidos, se destacaron las consignas: ni una más, ni una menos, y justicia para la doctora Suárez. Al momento de hablar con las participantes que encabezaban las marchas, estas comentaron sus inquietudes en el caso. Queremos que se oiga nuestra voz, que la atrocidad que le hicieron a nuestra compañera no quede impune. No queremos ni una más, ni una asesinada más en Los Cabos y en toda Baja California Sur. La marcha más reciente fue el 19 de mayo de 2024 para recordar a Ali Hassel Suárez. En el día de su cumpleaños, sus familiares invitaron a la población a caminar en memoria de la joven en el día en que hubiera cumplido 32 años. Los manifestantes se trasladaron desde el Parque Cuauhtémoc hasta la Catedral de Nuestra Señora de la Paz, donde se realizó una misa en su honor a las 8 de la noche. Uno de los hermanos de la doctora explicó que la intención de la caminata era exigir a las autoridades la pena máxima al acusado del feminicidio de su hermana. Martín Heriberto tuvo una audiencia intermedia al día siguiente en el edificio del Centro de Justicia Penal de San José del Cabo. Aunque la familia solicitó sumo respeto con la información que se filtra a los medios, porque quieren mantener la privacidad de Ali Hassel, y debido a que la investigación aún está abierta, las autoridades no difundieron más detalles sobre el caso. Aunque el daño es irreparable y su pérdida irreversible, sus seres queridos esperan que el acusado obtenga la pena máxima bajo todos los cargos que se le imputan. El feminicidio de la doctora Ali Hassel Suárez fue el segundo en Baja California Sur en el año 2023. El primero ocurrió en la madrugada del 29 de marzo. La víctima fue identificada como Montserrat N., de 32 años, originaria del estado de Durango. Fue asesinada en un centro comunitario de la colonia La Pasión en La Paz. Posteriormente, el asesino trasladó su cuerpo y lo abandonó en las cercanías de un arroyo. Los restos fueron localizados en el interior de un vehículo, abandonado entre los arbustos. El responsable fue identificado como César Omar N., quien se declaró culpable y fue sentenciado con el beneficio de reducción de pena. Finalmente, recibió una condena de 30 años de prisión. Los feminicidios y la violencia contra las mujeres forman parte de una de las problemáticas que más golpean a la sociedad mexicana, y lejos de descender, es una problemática que crece cada vez más. El caso de la doctora Suárez dejó en evidencia que los asesinatos pueden evitarse si se da curso a las primeras denuncias, pero también
que el peligro puede habitar en el departamento de al lado, en el ámbito laboral, y que una víctima nunca es la responsable de su deceso. Dana Sujei Salgado Dávalos vivía con sus abuelos en la colonia Omex, en Tijuana, Baja California. Tenía 20 años y era madre de un niño de 3 años. El camino que había emprendido para contribuir al sustento del hogar era la venta de artículos a través de Internet, sobre todo prendas de vestir e indumentaria. Dana solía realizar las entregas ella misma, siempre que le era posible, y tenía una clientela estable en los alrededores del área de la casa de sus abuelos. El 30 de marzo de 2020, alrededor de las 16:30 horas, dejó su casa para entregar un pedido que, por suerte, era muy cerca, a solo una calle de su residencia. Las horas pasaron y Dana no apareció. Esa fue la última vez que la vieron con vida. El criminalista nocturno. Lo último que se supo de Dana Salgado fue que partió de su hogar para entregar un pedido a una nueva clienta, a la cual no conocía, pero no había motivos para tomar ninguna precaución extra. La vivienda, donde debía hacer entrega de la mercancía, estaba a apenas unos 200 metros de la casa que compartía con sus abuelos. Por eso mismo, cuando los minutos se convirtieron en horas y Dana no regresaba, la preocupación fue en aumento hasta convertirse en una auténtica desesperación. Sujei Dávalos, la madre de la chica desaparecida, se comunicó con la policía y al mismo tiempo comenzó a recorrer la colonia, interrogando a cualquiera que pudiera haberla visto, mientras repetía una y otra vez la descripción de su hija. Dio con un testimonio que puso las cosas bajo una nueva luz y que llevaría a la investigación policial a tomar la desaparición como un asunto urgente. Dana habría sido interceptada y sorprendida por al menos 2 individuos que la obligaron por la fuerza a subir a un automóvil, un sedán color guinda, que abandonó la colonia Omex con la joven a bordo segundos después. Pero no había más datos. No se conocía la matrícula, ni el modelo preciso del automóvil. Tampoco había una descripción de los secuestradores lo bastante detallada como para elaborar un retrato robot. Todo era incertidumbre. Las autoridades no llegaron más allá que la madre de Dana. La joven parecía haberse desvanecido en el aire y no había pistas suficientes como para que la investigación tomara un rumbo definido. El desconcierto y la desesperación seguían caminos paralelos. Con el paso de los días, la familia decidió optar por recurrir a la comunidad y salió a las calles a manifestarse. Esto además fue acompañado de una enérgica campaña casera a la que poco a poco la comunidad se fue sumando. La imagen de Dana Sujei fue impresa y colocada por toda la ciudad. Las copias de su foto y su descripción comenzaron a circular de mano en mano, y lo poco que se sabía sobre su desaparición fue publicado y replicado en todas las redes sociales. En ese momento fue cuando la familia Salgado Dávalos descubrió que no estaba sola. A la búsqueda se sumó el colectivo Todos Somos Eric Carrillo. Este colectivo se agrupó en 2019 a raíz de la desaparición de Eric Carrillo Álamo, de 19 años, quien fue visto por última vez al salir de una discoteca de Tijuana. Su padre, Eddie Carrillo Lepe, creó el colectivo de búsqueda Todos Somos Eric Carrillo. Esta agrupación voluntaria recorre cerros, canales, lotes baldíos y reparte flyers o cuelgan pendones y pasacalles para colaborar con la búsqueda de personas desaparecidas. Se han sumado a la investigación de diversos casos y hasta 2020 habían ayudado a localizar cerca de 650 cuerpos y más de 250 personas con vida. Esto significaba un potencial avance. El colectivo de búsqueda Todos Somos Eric Carrillo es una de las organizaciones civiles más importantes, al punto de haber sido blanco de al menos 7 atentados, hostigamiento policial y una gran cantidad de amenazas provenientes del narcotráfico y el crimen organizado, especialmente los relacionados a trata de personas. En 2022, se constituyó como una fundación y su accionar se ha expandido a otros estados. Con unos 450 integrantes en ese entonces, todos los medios disponibles fueron puestos en acción
para la búsqueda de Dana Sugei. La desaparición de la joven fue difundida por varios medios de comunicación locales y nacionales. Las búsquedas se centraron en la cercana zona de Los Cerros, donde con anterioridad se habían encontrado varios cuerpos enterrados. Pero a pesar de estas movilizaciones, no se encontraron indicios de ella, ni con vida, ni de su cuerpo. Habían pasado casi 8 meses desde la desaparición de Dana. Un grupo de búsqueda se centró en un lote baldío cercano a la vivienda de la joven. Se trataba de un predio bastante amplio, donde el único signo de urbanización es una cancha de fútbol comunal, sin iluminación ni vallado. Pero en ese mismo lugar, en 2019, se había localizado una tumba improvisada y el cuerpo de un hombre. Tras un minucioso rastrillaje, apareció la primera pista concreta. Angélica Ramírez, representante y vocera del grupo Una Nación Buscándote, dijo que habían hallado los documentos de Salgado Dávalos y se dispuso a entregarlos a las autoridades para su análisis. El hallazgo de la documentación personal de la chica reavivó el caso y el sábado 24 de octubre se organizó una búsqueda multitudinaria de voluntarios, autoridades, colectivos de búsqueda y medios de comunicación que transmitieron en vivo el despliegue. Cerca de 200 personas recorrieron cerros, cañadas, riachuelos, basureros clandestinos y lotes abandonados para hallar algún indicio que los guiara al paradero de la joven. Pero a pesar de la incansable búsqueda, no aparecieron nuevos indicios. En una escena angustiosa, los padres de la muchacha se dirigieron a un grupo de viviendas abandonadas desde hacía meses atrás. Una información anónima les había indicado que en ese lugar encontrarían alguna respuesta. Megáfono en mano, los familiares de Dana recorrieron las viviendas abandonadas, llamando a gritos a la joven. También pidieron permiso a los residentes de los alrededores para ingresar a sus casas, y aunque todas las puertas les fueron abiertas, al final de un día agotador y cargado de angustias, las cosas seguían como al principio. Solo tenían la documentación de Dana y una pista falsa. Y la disconformidad con el accionar policial comenzaba a hacerse público, ya que se solicitó la presencia de las autoridades cuando unos vecinos invadieron la zona del hallazgo, pero estas no se presentaron. El caso de Dana Sugei era una constante en las noticias y las redes sociales. A pesar del tiempo transcurrido, la insistencia de la familia y la participación de los colectivos de búsqueda habían mantenido su desaparición como un asunto vigente. Pero las respuestas, al menos algunas de ellas, no llegarían directamente de allí. Cuando menos lo esperaban, una llamada telefónica daría un giro de 180 grados a los acontecimientos. El martes 8 de diciembre, durante la noche, la familia Salgado Dávalos recibió una llamada anónima, una llamada que provenía de la persona más indeseable, pero que traería algunas respuestas. Quien se comunicó dijo estar relacionado con el secuestro de Dana Sugei y ofreció una información valiosa. Dijo que dejaría una marca para que pudieran localizar el cuerpo de la joven. La marca sería colocada cerca de donde habían hallado sus documentos un mes antes. La madre de la joven declaró: "La noche de ayer, 8 de diciembre, me llamaron. Primero pensé que era un anónimo más, pero por el tono de la voz y las cosas que me dijo, le puse atención. Me dijo, le vamos a dejar una señal para que ya tenga a su hija". Apenas el desconocido cortó la comunicación y uno de los tíos de la joven corrió hacia el lote baldío para encontrarse, tal como el anónimo había dicho, una señal inconfundible. En una estaca clavada en el suelo había una chaqueta de niña color rosa con estampados de flores blancas. Durante la mañana del 9 de diciembre, la familia Salgado pidió el apoyo nuevamente del colectivo Todos Somos Eric Carrillo para que los ayudara con la excavación. La señal dejada por el presunto secuestrador era precisa. No se requirieron más que unos minutos hasta que los integrantes de la organización dieran con el cuerpo de una mujer. Al parecer, había sido enterrado bajo una capa de cal, por lo que fue imposible reconocerlo en el lugar. El cuerpo fue retirado, y aunque no había demasiadas dudas al respecto,
debía realizarse una prueba de ADN para establecer de forma definitiva que los restos eran los de Dana Sujei Salgado. Yo sé que es ella, mi niña tan linda. Yo no necesito que se hagan pruebas. Yo sé que se trata de mi bebé, exclamó la madre al ver cómo desenterraban el cuerpo de su hija. Esa fue la primera declaración que la madre de Dana hizo luego del hallazgo de los restos en el terreno baldío, próximo a la casa de los abuelos de la víctima. E inmediatamente hizo un sentido pedido a la fiscalía para que agilizara las pruebas de ADN a fin de poder recuperar los restos de su hija para sepultarlos. El 13 de diciembre, las pruebas de laboratorio forense habían concluido y las autoridades confirmaron a los medios y a la familia que se trataba de Dana Sujei. Aunque una parte del camino había llegado a su fin, quedaba mucho por delante para la familia Salgado Dávalos. Una vez en posesión de los restos mortales de la joven, su madre invitó a la población al servicio fúnebre. También reiteró su agradecimiento a la comunidad por haber acompañado a la familia durante los 9 meses en que Dana estuvo desaparecida y por haber colaborado en su búsqueda. El funeral se llevó a cabo durante la pandemia de coronavirus, por lo que se transmitió en vivo y online para evitar las aglomeraciones. Aunque todo parecía haber quedado en el cierre de una etapa más, relacionada con el trágico emocional de la familia, esta situación no duraría, aunque fue otra vez un duro revés para los familiares y el círculo cercano de la joven asesinada, porque poco después la investigación dio un paso definitivo hacia el esclarecimiento, pero en unas circunstancias que indignaron profundamente a la madre de Dana. Fue un suceso que sobrepasó a los padres de la joven, ya que desde tiempo antes habían recibido constantes amenazas anónimas, pero todo parecía indicar que provenían de los responsables del fallecimiento de su hija. En marzo de 2022, Sujei Salgado recibió en su celular el enlace a una publicación en donde se afirmaba que se había vinculado a una persona de sexo masculino con el crimen de Dana. Nadie relacionado con la fiscalía o la división de homicidios se había comunicado con la familia, por lo que la noticia fue muy mal recibida. Sujei Salgado en ese momento declaró que no podía dar fe de la veracidad de la información hasta que alguna autoridad responsable se comunicara con ella para corroborar lo que circulaba por las redes. Asimismo, solicitó que la fiscalía les asegurara que no corrían ningún riesgo, ya que las amenazas que habían estado recibiendo incluían datos precisos de la familia y Sujei temía que atentaran contra la vida de alguno de los integrantes del grupo familiar. En medio de los entredichos y la burocracia, la mujer pidió que le devolvieran una cadenita que Dana llevaba al momento de ser raptada. Era un regalo que había recibido por sus 15 años y que nunca se quitaba, pero estaba retenida como prueba desde que el cuerpo fue hallado en diciembre de 2020. Al fin, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín donde informaba que se había logrado vincular a proceso a un sospechoso, identificado como Cristian N., alias El Güerito, por el delito de secuestro agravado, cometido en prejuicio de una mujer en marzo de 2020, en Tijuana. En la carpeta de investigación constaba que alrededor de las 14 horas del 30 de marzo de 2020, el imputado y 5 hombres más privaron de su libertad a la víctima fuera del Mercado Ley, localizado en el fraccionamiento Los Valles, delegación Atura. Pero el imputado fue acusado por el secuestro de la joven y no por su asesinato, si bien las autoridades establecieron que habría actuado junto a 5 cómplices. Estos se encuentran en paradero desconocido. Luego de violentarla físicamente y tras someterla a tortura, la joven perdió la vida a causa de las heridas provocadas por estos hombres. Fue entonces que procedieron al entierro clandestino de los restos, en cercanía de un camino vecinal, a un lado de la avenida Palma Real, en el fraccionamiento Los Valles. Creo en la justicia de Dios. Ahí están los hechos. No necesito ir a verle la cara a los asesinos de mi hija. Por fin ella, mi familia y yo vamos a descansar. Que la persona que le hizo daño lo pague, declaró más tarde la madre de Dana. El desgaste de esos años había hecho mella en la familia hasta el punto de afectar su salud. El padre de Dana, José Antonio Salgado, cayó en una profunda depresión que le deterioró su salud en general, hasta el punto en que Sujei y su esposo no pudieron hacerse cargo de la atención del hijo de Dana,
que se encuentra bajo la tutela de sus abuelos paternos. A más de 2 años de la desaparición y asesinato de la chica, su madre insiste en que los avances desde el punto cero hasta el hallazgo del cuerpo de su hija fueron mérito exclusivo de la participación de la organización Todos Somos Eric Carrillo y de la Comunidad Solidaria de Tijuana. La crisis de violencia en México no ha parado de escalar desde finales de 2006. Cada año se superan las cifras de asesinatos y crímenes violentos con respecto al anterior. Solo en 2019 hubo registros de 34.582 homicidios dolosos y se conoce una cifra de 79.724 personas desaparecidas o no localizadas en el país. Estas son cifras oficiales, al igual que las de Baja California, donde la Comisión Nacional de Búsqueda ha informado de 1.275 personas desaparecidas en el estado. Entre enero y octubre de 2020, un total de 212 mujeres han sido asesinadas en Baja California. El crimen de Dana Sujei Salgado Dávalos es uno más de los muchos que mes a mes engrosan los registros oficiales. Los procesos judiciales suelen llevar una demora considerable, teniendo en cuenta la congestión de los juzgados en materia de investigación y procesamiento de crímenes violentos. Baja California ha llegado a posicionarse como el segundo estado con mayor cantidad de feminicidios en el país. Hasta donde se ha dado a conocer, aún no se han realizado nuevas detenciones en relación al caso de Dana, ni se ha dictado sentencia en el proceso del hasta ahora único implicado que ha sido puesto a disposición de la justicia. El 19 de marzo de 2014, la policía de la ciudad de Guamúchil, ubicada en Sinaloa, México, recibió una llamada de emergencia. Del otro lado de la línea, se oía la voz quebrada de un padre que pedía ayuda por su hija. Los agentes se desplazaron hacia la vivienda, ubicada en el fraccionamiento Las Fuentes. Una vez allí, notaron que las puertas de entrada estaban abiertas de par en par. Subieron hasta el segundo piso, donde encontraron al hombre con el que habían hablado. A su lado estaba su hija menor, quien no tenía más de 10 años. Ambos lloraban desconsolados. Guiaron a los policías hasta una pieza. Allí yacía el cuerpo de Anel, de tan solo 16 años, sin vida. Había recibido más de 60 heridas. La noticia corrió rápidamente y todos los habitantes de la ciudad se enteraron de lo que sucedió. Nadie podía entender quién había sido capaz de quitarle la vida a una chica tan joven y llena de sueños. El criminalista nocturno. Anel Báez Álvarez llegó al mundo el 17 de marzo de 1998 en la ciudad de Guamúchil, en Sinaloa, México. Fue la segunda hija de Aide Álvarez y Hugo Báez, siendo su hermano mayor Omar. Tiempo después, la familia se completó con la pequeña Aide. Durante su infancia, Anel no tuvo mayores problemas. Si bien era una niña introvertida, una vez que entraba en confianza demostraba toda su gracia y encanto. Era muy inquieta, siempre intentaba divertir a sus allegados. Su padre se dedicaba a la sastrería y su familia gozaba de una buena posición económica. Eran muy unidos y felices. Toda esta alegría se evaporó cuando, a principios de la década de 2010, su madre fue diagnosticada con cáncer. Los niños tuvieron que crecer rápido para poder cuidar de ella. Luego de esa gran batalla contra la enfermedad, Aide falleció en 2012. La familia quedó destrozada, pero nunca bajaron los brazos. Se apoyaron mutuamente en el dolor y colaboraron para que la vida siguiera siendo lo más amena posible. La tragedia unió tanto a los hermanos que llegaron al punto de contarse todo, si estaban tristes, si tenían algún problema o alguna inquietud. Anel, por su parte, siguió siendo la chica risueña y simpática de siempre. Desarrolló una gran pasión por el baile y la música. Para cuando entró en la secundaria, Anel se había convertido en la hija perfecta. Hacía todas las tareas de la casa, buscaba a su hermana menor en el colegio y sacaba buenas notas. Una de las cosas que más le gustaba era cocinar para su familia. Los postres eran su especialidad. También dejó de lado su timidez y se convirtió en una de las chicas más populares del colegio. Formó una banda en la cual ocupaba el rol de cantante.
Su canción favorita era una balada llamada Amor Eterno. Fue en esa misma época que conoció a la que sería su mejor amiga, al menos por algún tiempo. Su nombre era Erandi Elizabeth Gutiérrez. Se volvieron inseparables. Eran un dúo explosivo. Todos las admiraban y las consideraban las chicas más populares de la escuela. Se demostraban parte de su cariño en publicaciones de Facebook. El 14 de octubre de 2012, Anel subió una fotografía de ella y Erandi, donde expresaba lo feliz que le hacía su amistad. Agradecía a Dios la oportunidad de tenerla en su vida. Más que una amiga, la consideraba una hermana. Durante un tiempo, todo fue perfecto, pero con el pasar de los meses, la situación cambió. A pesar de tener la misma edad, las personalidades de ambas no podían ser más distintas. Mientras que Anel se mostraba como una chica dulce, a la cual le encantaban las canciones de amor y pasar tiempo con su familia, Erandi vivía en un entorno inestable y se sentía cada vez más atraída hacia algo llamado la narcocultura. Esa tribu urbana también era conocida en México como la buchonada. Erandi asistía constantemente a eventos de este tipo de músicos, como al que dio Calibre 50 durante el cierre de las fiestas del Carnaval Guamúchil de 2014. También tenía una postura política muy clara. En una ocasión, compartió en sus redes sociales que había ido a una marcha en apoyo de Joaquín El Chapo Guzmán. Publicó en su cuenta de Twitter: "Marcha para que liberen al Chapito. Hay que unirnos a esta gran causa", seguido de una fotografía. A diferencia de su amiga, Anel no solía expresar su ideología en las redes sociales. Tampoco estaba muy de acuerdo con las personas que su amiga apoyaba. Esto derivó en que la distancia entre ellas creciese cada vez más. En 2014, ambas entraron en la preparatoria Guamúchil de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero ya casi no se hablaban. Cada una formó su propio grupo de amigas. Anel comenzó a verse con Melissa, Karime, Manuel y María José. Todos estos amigos llevaban un estilo de vida más parecido al de ella. La seguían a todos lados y la admiraban. María José, quien ya la conocía desde la primaria, la consideraba la madre del grupo. Anel adoptó ese rol, estando siempre al pendiente de todos. Era sumamente madura y correcta. Si bien se alejó de Erandi, Anel jamás le manifestó a su padre ni a sus hermanos haberse peleado con ella. Durante esa misma época, la muchacha comenzó a comportarse de manera extraña en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, publicaba mensajes sin destinatario. Algunos eran: niñas de 13 años embarazadas, niñas de 13 con sustancias, y mi mamá molesta porque asesiné a mi ex y lo enterré en el jardín de mi casa, o la suerte del vivo, el difunto la envidia. Esas primeras frases no tenían sentido, las sacaba de foros o de canciones, pero con el correr de los meses, algunos posteos empezaron a parecer amenazas. El 5 de febrero de 2014, escribió: "Voy a sepultarte antes de que pase este año". El 23 de ese mismo mes, puede que parezca muy calmada, pero en mi cabeza, te he ultimado al menos 3 veces, y al fin de cuentas, me llena la mente de ideas. Tan solo días después escribió: "Menos mal que nadie escucha lo que pienso, y ya mañana sin falta". Las publicaciones no pararon, y se hicieron cada vez más sospechosas. El 3 de marzo, Erandi escribió: "Tal vez no ahora ni mañana, pero pronto, te lo aseguro. Luego, no digo nada, pero en mi mente ya te aniquilé cruelmente". El último databa del 16 de marzo, cuando puso: "Esto va a desesperarme en serio". Nadie de su entorno sabía hacia quién iban dirigidas estas amenazas. No obstante, surgieron rumores. Mucha gente de la escuela rumoreaba que estaba molesta con Anel porque ya no eran amigas. Incluso la acusaron de tener celos de ella, porque todo el mundo la quería. Anel no se mostraba inquietada por el accionar en redes de su amiga. Festejó su cumpleaños con una gran celebración. Utilizó un vestido rosa y fue la estrella de la noche. Todo parecía estar perfecto en su vida, hasta que el 19 de marzo, su ausencia despertó la preocupación de su familia. Hugo recibió una llamada del colegio al que asistía Aide, su hija menor. Le informaron que Anel no había pasado a recogerla como acostumbraba. Al principio el hombre no se preocupó,
Pensó que se podría haber quedado dormida o que estaba con sus amigos estudiando. Fue directo a buscar a la pequeña. Mientras manejaba, decidió telefonear a Anel para ver si se encontraba bien, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, pensó que probablemente estaba sumida en un sueño profundo. Una vez que retiró a Aide, intentó comunicarse nuevamente con Anel, pero su hija siguió sin contestar. Marcó varias veces el número y nada. Comenzó a inquietarse. Se dirigió a su hogar ubicado en el fraccionamiento Las Fuentes. Una vez allí, vieron algo que les llamó sumamente la atención. La puerta de entrada estaba abierta, de par en par. Siguieron caminando y notaron que la segunda puerta tampoco estaba cerrada. Al llegar al salón principal, observaron que algunos objetos habían sido cambiados de lugar. Pensaron que podía tratarse de un robo. Comenzaron a gritar el nombre de Anel y a buscarla desesperadamente por toda la casa. No solo no respondía, sino que tampoco podían hallarla. Finalmente, llegaron hasta su habitación. Intentaron abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Esto les pareció extremadamente alarmante. Golpearon repetidas veces, pero Anel no abría. Hugo consiguió tirar la puerta abajo, pero lo que vio al entrar en la pieza le quitó la respiración. El cuerpo de Anel yacía en el piso sin vida. Tenía muchísimas heridas y a su alrededor había manchas de sangre. Rápidamente llamaron a la policía, quienes no tardaron en hacerse presentes en el domicilio. Al ver la escena en el lugar, lo primero que los agentes pensaron fue que se trataba de un hombre con mucha fuerza o un grupo de personas. Si bien en el cuarto había manchas de sangre, eran muy pocas. Era claro que el agresor había intentado limpiarlas. El médico forense confirmó que Anel había recibido un total de 65 puñaladas. Claramente, se trataba de un ataque personal, alguien que le tenía mucho odio. Las puertas y las ventanas no habían sido forzadas, por lo cual los detectives presumieron que Anel conocía al atacante y que lo había dejado entrar. Incluso pensaron que podría haber acordado verse ese día. Pero al inspeccionar su celular, no hallaron nada. Anel no había invitado a nadie a su casa. Probablemente se había tratado de un encuentro casual. Como no había cámaras de seguridad en la zona, decidieron entrevistar a los vecinos. Varias de estas personas declararon habían visto salir de la casa a una adolescente delgada con el cabello color negro. Estas declaraciones acotaron la lista de sospechosos. Ya no buscaban a un hombre o a más de una persona. Comenzaron a entrevistar el círculo cercano de Anel, pero todos los familiares tenían coartadas sólidas. También dijeron que no tenía enemigos y que era una chica muy querida. No se les ocurría quién podría quererle hacer daño. Sin embargo, al día siguiente, una publicación en Facebook despertó el interés de los agentes. Erandi escribió lo devastada que se encontraba por la pérdida de Anel. Algunas personas le dieron el pésame, pero otras comenzaron a señalarla como la asesina. Llenaron el posteo de comentarios, atacándola, diciendo que era culpable del crimen. Erandi eliminó su cuenta de Facebook, pero era demasiado tarde. Los agentes citaron a varios amigos de Anel para preguntarles por el vínculo entre las dos chicas. Todos dijeron que se habían distanciado y que era evidente que Erandi tenía celos de Anel por ser más popular. Luego de los interrogatorios, los detectives entraron a la cuenta de Twitter de Erandi y vieron todos los mensajes amenazantes que había escrito meses atrás. Pero eso no era lo único. El día anterior, horas después del fallecimiento de Anel, la chica posteó: "Soy una tonta, y Dios mío, ¿qué hice?". Si bien los tweets no tenían contexto, todo cuadraba. Erandi fue señalada como la única sospechosa del crimen. Esta información se mantuvo en secreto, ya que temían que la joven huyera antes de que la capturasen. Los agentes esperaron sigilosamente el momento adecuado. El caso se volvió tan mediático que cientos de personas asistieron a la conocida funeraria de la ciudad de Guamúchil para despedirse de Anel. Amigos, familiares, maestros y compañeros de escuela lloraban y se abrazaban. Nadie podía creer que una chica tan joven hubiera fallecido. A pesar de haber una gran multitud de gente, dos personas destacaron con su entrada. Se trataba de Erandi y de su madre. La joven llegó al recinto con la cabeza agachada. Su pelo largo y negro le cubría gran parte del rostro. A todos les llamó la atención su atuendo. En época de calor,
La chica llevaba puesta una sudadera con capucha y una blusa manga larga, la cual le cubría las manos. Parecía estar intentando ocultar algo. Tanto ella como su madre se acercaron para dar el pésame a la familia. Luego se sentaron cerca del ataúd, donde reposaban los restos de Anel. La madre de Erandi se acercó al féretro, pero ella se quedó en una esquina. En ningún momento levantó la mirada. Todos los presentes comenzaron a hablar y a observarla con mala cara. Comentaban lo visiblemente perturbada que estaba. Minutos después de su llegada, 2 agentes se acercaron a ella y le pidieron de la manera más sigilosa posible que los acompañara a la comisaría. La chica no opuso resistencia. Se retiró con las autoridades mientras se desarrollaba la misa. Una vez en la estación de policía, comenzó el interrogatorio. Primero dijo que era inocente, pero luego de varias preguntas, lograron que se quebrara. Se levantó la sudadera y mostró las marcas de arañazos y moretones que tenía en los brazos y en el torso. Admitió que Anel le había causado esas heridas mientras intentaba defenderse. Se dispuso a contar toda la historia del terrible crimen. En diciembre de 2013, Anel subió una fotografía con Erandi, en la que se les podía ver abrazadas, sonrientes y semidesnudas. Erandi no tomó nada bien esto, ya que lo había hecho sin su consentimiento. Le pidió que borrara la publicación, pero Anel la ignoró. Finalmente le hizo caso, pero ya era demasiado tarde. La amistad se había arruinado para siempre. Luego de eso se distanciaron. La situación empeoró cuando uno de los compañeros de la preparatoria le dijo a Erandi que tenía en su poder una fotografía suya, muy comprometedora. La chica asumió que se trataba de la imagen que había subido Anel meses atrás. Desde entonces, comenzó a pensar cómo vengarse. Mientras tanto, desquitaba su ira en Twitter, hasta que finalmente no aguantó más. El 19 de marzo de 2014, Erandi posteó en su cuenta de Twitter: "En el mundo hay 7 millones de personas, y a mí me caen bien solo 3. Posteriormente, publicó que estaba jugando un juego en su teléfono celular, llamado Teeny Bird. Luego se dirigió hacia la casa de Anel, en el fraccionamiento Las Fuentes. Se presentó en su puerta con 2 helados y una sonrisa de oreja a oreja. Le dijo que quería arreglar las cosas y que deseaba volver a ser su amiga. Anel aceptó de buena gana, la dejó pasar a su hogar. Incluso le dijo que subieran a charlar en su habitación ubicada en el 2º piso, como en los viejos tiempos. Una vez que estaba allí, comenzaron a charlar y a comer los helados. Minutos más tarde, Erandi le propuso ver una película. A la mitad le dijo que iría al baño. Le pidió que no la pausara. No fue hacia el inodoro, sino que bajó al 1er piso, entró en la cocina y tomó un filoso cuchillo. Regresó a la habitación con el arma escondida entre sus ropas. Al entrar, vio a Anel tumbada en la cama de espaldas a la puerta. Aprovechando el descuido, sacó el cuchillo y procedió a apuñalarla 65 veces. Anel intentó defenderse, arañándola, empujándola y golpeándola, pero no pudo ganarle. Perdió demasiada sangre y cayó al piso sin vida. Después de cometer el terrible crimen, Erandi comenzó a impacientarse. Sabía que debía actuar deprisa, ya que pronto la familia de Anel volvería al hogar. Utilizó todos los trapos que había en la casa para intentar limpiar la sangre, pero era demasiada. Solo consiguió restregar una parte. Finalmente se metió al baño, se lavó las manos y se puso ropa que había sacado del armario de Anel. Cerró la puerta de la habitación con llave, abandonando dentro el cuerpo de la que había sido su mejor amiga. Acto seguido, huyó corriendo, dejando las puertas de entrada abiertas de par en par. Luego de escuchar esta versión de los hechos, los familiares de Anel estallaron en cólera. Sabían que lo de la fotografía era mentira. La joven era incapaz de hacer algo así. No cuadraba con su personalidad. Sus amigos dijeron jamás haber visto aquella imagen. Acotaron que al ser ambas chicas tan populares, era imposible que no se hubiera difundido. Alguien la habría descargado. Todos indicaron que el verdadero móvil del crimen había sido nada más y nada menos que la envidia. Sin embargo, el motivo ya no importaba. Erandi era la única sospechosa del crimen. Fue acusada formalmente por el delito de homicidio. El juicio fue rápido. 4 agentes la escoltaron hacia la sala de la agencia del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes.
Tras una audiencia de 1 hora y media, fue encontrada culpable, si bien era claro que había actuado con premeditación y que el asesinato había sido con ensañamiento. Como tenía tan solo 16 años, la sentenciaron a una pena de 7 años de cárcel. Fue trasladada hacia un centro de internamiento para adolescentes ubicado en Culiacán, Sinaloa. La familia de Anel pensó que todo había terminado ahí, que se había hecho justicia, pero estaban muy equivocados. La defensa presentó una apelación, ya que el juicio se había llevado a cabo en Culiacán. Esto había sido incorrecto, porque el crimen se había cometido en la jurisdicción de la ciudad de Los Mochis. El caso llegó a los tribunales del colegiado de Mazatlán. La máxima autoridad resolvió reponer el juicio, esta vez en la prefectura correspondiente. Si bien el proceso solo llevaría 1 mes y medio y no anularía la sentencia, la decisión causó una gran indignación en la población. Cientos de mexicanos y extranjeros publicaron imágenes en Facebook sosteniendo pancartas, las cuales pedían justicia para Anel. También se llevaron a cabo varias encuestas, donde más de 5 millones de usuarios votaron que la sentencia de Erandy no había sido justa. Todos querían que tuviera una pena mucho mayor. El juicio se repitió y la joven fue nuevamente sentenciada a 7 años de prisión. Hugo salió a hablar con los medios y dejó ver su descontento. Estaba tranquilo de que la pena no se hubiera reducido, pero consideraba que la edad de Erandy no debería haberla salvado de una condena más larga. Esperaba que al menos cumpliera la cantidad de años que le habían dado. Sin embargo, esto tampoco ocurrió. El 6 de julio de 2016, la pena de la chica fue reducida a 5 años de cárcel. Durante esa misma audiencia, quedó pautado que podría salir antes en caso de buena conducta. Los agentes de la policía estatal tuvieron que cerrar las puertas del recinto, ya que decenas de periodistas querían fotografiarla. El caso se había vuelto uno de los más relevantes del país. Hugo no fue notificado de esta audiencia. Esto le causó una gran indignación, y a partir de ahí, todo empeoró aún más. El viernes 23 de septiembre de 2017, se realizó otra audiencia para analizar la conducta de Erandy. Debido a las reformas en la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, fue puesta en libertad. Tan solo había cumplido 3 años y medio de su sentencia original. Al salir del recinto, Hugo se mostró sumamente inconforme. Estaba seguro de que había presenciado una gran injusticia. Lamentó que las reformas en la ley beneficiaran más a los delincuentes que a las víctimas. Miles de personas de todas las partes del mundo le enviaron mensajes expresándole su apoyo. Para canalizar su dolor, el padre de Anel llevó a cabo todo tipo de actividades. Asistió a un programa de televisión sobre los jóvenes que cobran venganza por publicaciones en redes sociales y habló de lo peligrosas que pueden llegar a ser las mismas. Junto a sus otros hijos, creó una página web en memoria de Anel. En la misma se pueden ver imágenes de ella posando junto a su perro, en la pileta y con un vestido de quinceañera. También hay una breve biografía de la joven y unas palabras de despedida. Te cortaron las alas, mi hermosa mariposa, y eso me causó un gran dolor, pero solo me queda el consuelo de que solo lo hicieron para que te crecieran aún más grandes, para alcanzar el cielo. Te amaré por siempre, y por siempre te quedarás en mi corazón. Que Dios te bendiga, mi vida, escribió el hombre. En otra entrada del blog, Hugo llama a los padres a estar siempre pendientes de sus hijos y de las amistades que frecuentan. Desde 2016, se encuentra trabajando en la creación de una fundación que llevará el nombre de Anel. La misma brindará ayuda a aquellas personas que tengan problemas legales y que no cuenten con los recursos necesarios para enfrentar los procesos judiciales. En una entrevista realizada recientemente, Hugo reveló que tuvieron que abandonar la casa donde vivían. Les era muy difícil convivir junto a los recuerdos de Anel. Con respecto a Erandy, manifestó que deja el asunto en manos de Dios, pero remarcó que por más que se le otorgue el perdón, merece un castigo. Si bien hace todo lo posible por cuidar a sus otros 2 hijos, la situación es muy dolorosa para los 3. No hay día que no extrañen a Anel. Cada aniversario del fallecimiento de la joven, sus amigos asisten a la casa de su abuela materna, llamada Rafaela Gaxiola. Allí está la urna color blanco, que lleva las cenizas de Anel. Siempre dejan arreglos florales y globos para recordarla con alegría. Al día de hoy, el Facebook de Anel continúa siendo público.
se puede ver su foto de perfil, donde posa sonriente junto a su padre y hermanos. Muchos internautas le han dejado mensajes de cariño. También siguen estando las imágenes que tenía con Erandi. En ellas, la gente pide que la joven vuelva a la cárcel y cumpla la pena correspondiente. Reclaman exactamente lo mismo que la familia Báez, que se haga justicia. La tarde del 12 de septiembre de 2023, Jimena Céspedes estaba disfrutando de su aniversario de casada número 23, junto con su esposo en Roma, Italia. Era un viaje soñado que habían aplazado por la pandemia del COVID-19, pero en ese momento de descanso, lejos de las obligaciones, un mensaje de texto llegó al teléfono de la mujer. Era su hija Ana María Serrano. No era raro que la joven de tan solo 18 años se contactara con ella, especialmente cuando sus padres se habían ido tan lejos de su casa, ubicada en México. Pero cuando leyó el mensaje, la madre sospechó que algo andaba mal. La joven decía que se sentía muy sola, que ya no quería vivir así, y al final del extraño texto, le decía que le mandara saludos a su papá. Parecía un adiós para siempre, pero la verdad era que había algo inquietante tanto en el contenido como en la forma en el que estaba escrito. Por otra parte, su hija estaba pasando por un buen momento de su vida. No tenía sentido que deseara acabar con todo. Definitivamente esa no era Ana María. Desesperada por estar a miles de kilómetros de distancia y no poder comprobar ella misma qué estaba sucediendo con su hija, la mujer llamó a su vecino y le suplicó que fuera a ver a la joven. El hombre entró en la casa familiar de los Serrano en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y se encontró con una horrible imagen. Ana María estaba sin vida. Había algo claro en la escena. La joven mexicana no se había quitado la vida. Alguien había manipulado el cuerpo. El criminalista nocturno. Esta historia, que involucra a Ana María, comienza cuando su madre, Jimena Céspedes, de nacionalidad colombiana, decidió emigrar a México. Allí conoció al amor de su vida y se convirtió en mamá a los 28 años. Primero nació Daniela y 3 años después llegó Ana María, quien nació el 5 de mayo del año 2005. Esta gran coincidencia marcaría lo especial que era la niña desde el primer día de su vida. Sus seres queridos le decían Nana. Desde niña tuvo un humor sarcástico y único, que entretenía a todos en las reuniones familiares. La joven amaba a los animales, tanto que abandonó la idea de ser veterinaria porque no soportaba verlos sufrir. En ese momento, supo que no quería dejar de ayudar al prójimo, y así fue que finalmente optó por la medicina, manteniendo su empatía por otros seres vivos, deseando sanar y salvar vidas. La joven mexicana soñaba con ser cardióloga y apenas terminó sus estudios escolares. El 17 de julio del 2023, comenzó a estudiar medicina en la Universidad Panamericana. Era tanto su entusiasmo por esta carrera que cada vez que volvía a casa, les contaba a sus padres todo lo que había aprendido en el día. Apenas habían pasado 2 meses desde que comenzó sus estudios. Era una nueva etapa en su vida y parecía estar todo bien. A sus seres queridos aún les cuesta creer que Ana María falleciera tan joven, con tantos sueños por delante y con tanta pasión por mejorar la vida de los demás. En su familia, la gente solía vivir hasta los 100 años, siendo esta la primera vez que se enfrentaron cara a cara con un deceso tan prematuro como el de Ana María. Pero ¿quién la había atacado? ¿Por qué había terminado todo de esa manera? Desde Roma, Jimena Céspedes se hallaba conversando por mensaje de texto con su hija, que se encontraba sola en su casa en México. Luego de una rápida conversación, recibió un mensaje de parte de Ana María que decía: «Espérame tantito». La madre observó más de una vez este mensaje. Esa era una expresión que su hija nunca había usado. Continuó la conversación con un extraño presentimiento, hasta que Ana María envió el mensaje, que era una clara despedida. Luego de ese contundente aviso, la madre intentó llamar a la joven estudiante sin éxito. Fue en ese momento en el que Jimena Céspedes, desde el continente europeo y a miles de kilómetros de distancia, le suplicó a su vecino que fuera a ver cómo estaba su hija. El hombre salió de su casa y fue rápidamente hacia el hogar de los Serrano, donde encontró a Ana María sin vida. Sin esperar un segundo más, llamó a las autoridades,
Quienes apenas vieron el cuerpo de la estudiante en medicina, supieron que no se había quitado la vida. Su madre tenía razón en desconfiar de los mensajes. Alguien le había hecho algo a su hija y había intentado hacerles creer que se había privado de la vida. Las sospechas ya rondaban en un solo nombre, especialmente porque la joven mexicana les había dicho a sus amigos: si algo me pasa, ya saben quién fue, refiriéndose a su exnovio. Ya no cabía la menor duda de quién era el principal sospechoso del fallecimiento de la estudiante. Fue el accionar de la policía quien confirmó estas sospechas cuando, tras revisar las cámaras de seguridad del barrio, se dieron cuenta de que el ex de la chica, Alan Gil Romero, había estado rondando la calle donde vivía la familia. Nadie podía creer lo que estaban viendo en la pantalla. Aprovechando la confianza de Ana María, el joven de 20 años logró ingresar a la casa un tiempo antes de que el vecino encontrara a la joven fallecida. Pero ¿quién era la expareja de la chica y por qué había decidido acabar con su vida? Ella conocía a Alan Gil Romero desde hacía 5 años. Habían ido juntos al colegio alemán Alexander von Humboldt de Ciudad de México, un centro exclusivo para los hijos de las familias acomodadas de la capital. La joven estudió allí desde pequeña, pero él entró en primero de secundaria y, gracias a que el colegio hacía viajes escolares a menudo, fue en una de esas excursiones que se hicieron inseparables. Prácticamente eran los mejores alumnos del colegio, lo cual hizo que tuvieran muchas cosas en común. Esto llevó a que luego de tanto tiempo juntos, formalizaran su noviazgo con sus amigos y familiares. Era una relación normal que tendría cualquier adolescente. Hasta las familias se habían conocido entre ellos. Habían viajado juntos y salido a comer a menudo. Pero no iba a durar para siempre. La pareja rompió en junio de este mismo año. Luego de 1 año y medio de relación, algo empezó a cambiar en Alan. El joven de tan solo 20 años la presionaba mucho. Se había vuelto muy intenso y de repente ya no era el chico carismático que todos conocían. Le mandaba regalos cada semana, rogaba que regresaran y de vez en cuando pasaba por la casa para intentar hablar con Ana María, pero ella se seguía negando a volver con él. En ese momento fue que comenzó a molestarla cada vez más y sus mensajes fueron más precisos, más amenazantes hacia ella. Aunque Alan insistía incansablemente, Ana María ya no quería saber nada de él. No quería volver a la relación tóxica que habían tenido. En su noviazgo, solía celarla. A veces la joven llegaba llorando a su casa por los desplantes de Alan, quien la agredía si ella salía, platicaba o bailaba con sus amigos. Su máscara de joven intelectual, de uno de los más inteligentes de su escuela, se había caído, revelando su verdadera personalidad. Cuando Alan notó que sus intentos por hacer que Ana María lo perdonara y volviesen a ser novios no estaba dando frutos, decidió terminar con su vida. Ahora solo restaba saber lo más importante: cómo iba a ejecutar su plan. Él se tomó el trabajo de acechar a su víctima, vigilando cada paso que daba, buscando el momento correcto para atacar. La primera llegada de Alan al lugar de los hechos se registró en las cámaras de seguridad a las 3:55 horas del 12 de septiembre por la madrugada. El exnovio de Ana María fue captado a bordo de un vehículo marca Kia, modelo Forte, color gris y sin placas de circulación. Además, ocultó su identidad con un cubrebocas negro y una gorra azul marino. En esta ocasión Alan solo rondó por el lugar, porque volvería a espiar los movimientos de su exnovia más entrado el día. La segunda visita del acusado tuvo lugar alrededor de las 13 horas del mismo día. Esta vez se detuvo frente al domicilio de la familia Serrano Céspedes, en el mismo vehículo, pero esta vez con placas de circulación. Durante esta visita, Alan interactuó con la empleada doméstica. Le preguntó si se encontraba Ana María y si podía verla, pero la señora le comentó que ella no había vuelto todavía de la universidad. Alan se fue de allí, dispuesto a regresar por la noche, ya que quería entregarle un supuesto regalo. La empleada doméstica había terminado su jornada laboral y salió rumbo a su hogar, antes de que pudiera contarle esta inesperada noticia a la estudiante de medicina, quien todavía no había llegado. Cuando Ana María finalmente regresó a su casa, se encontraba sola, completamente vulnerable a los planes macabros de su expareja. El tercer acecho de Alan ocurrió poco antes de las 18 horas del mismo día.
Esta vez fue atendido por la misma Ana María. En ese momento es cuando en las grabaciones se le ve ingresando al inmueble. En ese momento ambos quedaron solos dentro de la casa, donde se inició una fuerte discusión que terminó en el crimen. Luego se hallaría el cuerpo sin vida de Ana María Serrano por parte de su vecino, quien avisó rápidamente a sus padres, quienes, desconcertados por la noticia, tomaron el primer vuelo de vuelta al país. Habían perdido a su hija cuando estaban lejos de ella y sin haber podido hacer nada para evitarlo. Ahora solo quedaba despedir sus restos y esperar que se esclareciera lo que había sucedido. El cuerpo fue retirado por las autoridades y, de acuerdo con la necropsia, la joven de 18 años falleció por asfixia debido a la compresión del cuello en forma de ahorcadura. Según las pericias realizadas en el cuello de la víctima, se observó un surco cutáneo, producto de la acción de un agente constrictor, de consistencia dura y áspera. Pero no solo habían encontrado la marca en su cuello, el cuerpo también presentaba un golpe en la cabeza y antecedentes de violencia, lo que terminó de confirmar que se trató de un feminicidio. Luego de la clara conclusión, el 18 de septiembre, los familiares de Ana María pudieron despedir a la estudiante de medicina en un emotivo funeral, rodeada de sus seres queridos. Uno de sus primos, Julián Restrepo, fue el encargado de dedicarle un conmovedor mensaje a la joven. Julián expuso en palabras el dolor que sentían los familiares en Ana. Siempre solemos pensar que la vida es un ciclo. Uno nace, vive, envejece y muere. Lo más doloroso de estar reunidos todos acá es reconocer que hace unos días se rompió este ciclo. Y luego agregó: viendo la cantidad de gente que vino a despedirte, me di cuenta de que sin duda alguna eres de las personas que más admiro en mi vida. Tienes unos amigos increíbles que te vinieron a acompañar y una familia que te pensará todos los días y rezará por ti todas las noches. Quien también se presentó al funeral a despedir a Ana María fue su tío José Manuel Restrepo, el exministro colombiano, que viajó junto a su esposa e hijos a México para acompañar a la familia en el duelo. Todo era dolor en la numerosa familia de Ana María, que había quedado rota para siempre por la vida arrebatada de su ser querido. Pero antes del entierro y el triste adiós de la joven estudiante, las autoridades ya habían capturado a su presunto asesino, dando un poco de paz a la familia. Y aunque solo una cosa podía calmarlos, una condena justa, eso estaba por verse. El 17 de septiembre la policía mexicana confirmó la captura de Alan Gil Romero, señalado como el principal sospechoso del caso de Ana María Serrano. El joven fue detenido con prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Tan solo un día después, el 18 de septiembre, se llevó a cabo la primera audiencia por el crimen. La fiscalía presentó los detalles del día de los hechos anteriormente comentados y explicó cómo el exnovio de Ana María se había presentado 2 veces antes de concretar su plan macabro y que luego de cometer el crimen, el sujeto habría acomodado el cuerpo de la joven de manera que pareciera que se había quitado la vida con una persiana. Fue él quien escribió torpemente a la madre de la adolescente para luego huir del lugar de los hechos. La Fiscalía Mexicana tiene la hipótesis de que la joven fue asesinada por decidir romper ese vínculo, un móvil que evidenciaría el control que históricamente algunas parejas han creído tener sobre la vida del prójimo. Su familia ha perdido a un integrante muy joven, ya no la van a recuperar, y lo que ahora esperan es que se haga justicia. Ante las incontables muestras de cariño de amigos y conocidos de Ana María, sus padres le escribieron una carta que compartieron en redes sociales, en las que dolorosamente declararon: no existen palabras para describir el dolor y la impotencia que estamos sintiendo en estos momentos. Ninguna persona, pero sobre todo los que están empezando a vivir, deberían tener que cargar con una pena como esta. Los padres de la joven aseguraron que para ellos, el cuerpo de Ana María significó un cambio en su vida y escribieron: les arrebataron a una maravillosa amiga, pero también les quitaron la tranquilidad y la confianza. Les enseñaron que había maldad en el mundo y la vida no será como antes. La madre también aprovechó para hablar de la familia del exnovio de su hija, declarando: no hemos tenido ningún contacto con él ni con sus padres, y a estas alturas de la vida, no sé si quiero,
Hemos pasado por todas las etapas: incredulidad, enojo, tristeza. Ellos esperaban alguna palabra de consuelo por parte de la familia de Alan. En cambio, la madre de este declaró en defensa de su hijo, dejando a todos sin palabras, incrédulos de lo que estaban escuchando. La madre del probable responsable había salido a hablar, ignorando las claras pruebas de que su hijo es el único culpable del deceso prematuro de la joven. En respuestas a las acusaciones, Erika Romero se ha pronunciado en las redes sociales, buscando defender a su hijo y exigiendo justicia con las siglas Justicia para Alan. En un video declaró: "Soy mamá de Alan Hill y estoy en contra de la violencia, como todos. Pido que se haga justicia. Alan es un joven de apenas 20 años". Y luego continuó diciendo que él era una persona honrable, respetuosa, buen hijo, excelente hermano, gran amigo, un estudiante con honores y otros detalles más que no vienen al caso. Luego prosiguió, arremetiendo en contra de los comentarios negativos contra su hijo. Este es un llamado de alerta a todos. Es muy fácil caer en las olas de información que dictan sentencias, juzgan sin elementos y hacen afirmaciones a la ligera. Mientras la madre del acusado pretendía que su hijo sea liberado de sus cargos, la familia de Ana María lloraba la pérdida de su hija. Ahora solo les queda consuelo en que la justicia ponga al joven de tan solo 20 años tras las rejas, por haber creído que tenía el derecho de arrebatarle la vida a su exnovia, solo porque no quería continuar con la dañina relación. El crimen ha conmocionado al país azteca. Ha sido un tema importante en los medios de comunicación nacional, pero también en los internacionales. El exministro de Colombia y tío de Ana María dijo en los medios de comunicación que ha sentido el respaldo de sus compatriotas. Actualmente, los padres de la víctima se alojan en un hotel, ya que en su residencia todavía se está investigando para recabar todas las pruebas posibles. En medio del dolor que invade a la familia de Ana María, las autoridades siguen armando el rompecabezas para que en el juicio Alan sea condenado por el crimen de la joven. Uno de los nuevos detalles que se conocieron fueron las conversaciones que ella tuvo con algunos amigos y a quienes habría alertado del acoso que venía recibiendo de su exnovio. El Ministerio Público presentó una serie de pruebas, incluyendo capturas de pantalla de mensajes amenazantes que Alan habría enviado a la víctima en un aparente intento de controlarla y coaccionarla para que retomara su relación amorosa. Los mensajes incluían frases como: "Tú solita te metiste en esto, te doy hasta las 9 de la noche para borrar fotos de Instagram, o de lo contrario, le diré a tus padres lo que hiciste". Aún queda mucho camino por recorrer. Mientras tanto, a los padres de Ana María y a sus conocidos solo les queda esperar que se haga justicia y que el hecho se tipifique como un feminicidio, dadas las circunstancias del hecho. La tasa de impunidad en los delitos de este tipo de crímenes es del 76%, según la Asociación Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad. Y Jimena, la madre de Ana María, lo sabe. Esa es la preocupación que la tiene hablando en los medios de comunicación, en donde declaró que una cosa es que agarren al agresor y otra cosa es que lo condenen. Hoy Nana vive en el corazón de cada uno de los que aún luchan por que se haga justicia. Su rápida partida en manos de una persona que creyó tener el derecho de arrebatarle su vida. Con esta triste historia, debemos recordar nunca normalizar la violencia, levantar la voz ante las injusticias y hablar con cualquier ser querido que pueda acompañarnos en nuestros momentos más difíciles. Ana María será recordada por lo que fue: brillante, única, una joven que tenía luz propia, que aún irradia y va a seguir inundando con su resplendor a sus seres queridos a lo largo de su vida. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.